Partido muy intenso, jugado a todo vapor, como se dice en fútbol. No hay mucho tiempo para preciosidades o para exquisiteces, pero es tenso, lleno de carga emotiva y bastante equilibrado hasta el momento. Vasconcelos, Caselli, atención, Caselli. Carlos Humberto Caselli, estremeza Junior. Carlos Caselli para Colo-Colo, minuto 21. Colo-Colo 1, Universidad de Chile 0, Carlos Caselli. Pocas personas saben que en las primeras décadas del siglo XX, mucho antes de la rivalidad con la U, la Católica o el mismísimo Cobreloa, Colo-Colo mantuvo rivalidad con otros dos clubes con los que jugó encarnizados clásicos que generaban gran expectación entre los fanáticos chilenos. Me refiero a Audax y Magallanes, cuadros con quienes los albos protagonizaron un antagonismo que llegó a superar los límites de lo futbolístico, pero que pese a ello, lamentablemente fue perdiendo fuerza con el correr de los años. En este episodio nos ocuparemos específicamente de la rivalidad entre colocolinos y magallánicos. Echaremos un vistazo a los orígenes de su antipatía, haremos un breve apunte de su desarrollo histórico y esbozaremos algunas causas del por qué esta fue cayendo en el olvido. Bienvenidos a Cabeza de Balón. Para comenzar, debemos ilustrar un poco del contexto en el que nace esta rivalidad. Así, nos debemos remontar a la década de 1920 del siglo pasado. Para aquellas fechas, el fútbol ya se había convertido en un fenómeno de masas. En las principales ciudades pululaban innumerables clubes y decenas de asociaciones con sus respectivas competencias. Los fines de semana, las canchas y estadios albergaban a miles de hinchas dispuestos a disfrutar de la nutrida agenda futbolística. Lo que había comenzado como un deporte de clase alta y destinado al uso del tiempo libre, rápidamente se había convertido en un espectáculo popular, cuya competencia comenzó a exigir perfeccionamiento para sobresalir del resto. Uno de los dilemas que surgió con la popularización del fútbol fue entonces su profesionalización. Este debate generó mucho desencuentro entre los involucrados. Mientras algunos apelaban a que los principios de este deporte no debían trastocarse con intereses económicos, otros sostenían que el progreso del fútbol solo sería posible si los recursos que éste generaba, por ejemplo, por venta de entradas o la cuota de los socios, se invertía en salario para los jugadores, en indumentaria o en infraestructura deportiva. Este mismo debate tuvo lugar en el seno del Club Magallanes, por aquellos años el más prestigioso de la capital. Sin embargo, el peso de la tradición y los logros obtenidos gracias a tal como venían haciendo las cosas llevó a que las viejas guardias de la institución albiceleste fueran reticentes a la idea de profesionalizar el club y en realidad a cualquier idea de cambio. No obstante, en 1925, el cuestionamiento de un grupo de jóvenes socios y jugadores a esa manera monolítica de entender el fútbol hizo crisis en el club. Estos muchachos, entre los que destacaban los hermanos Arellano, David y Francisco, proponían la modernización de Magallanes. Más precisamente, proponían darle oportunidades en el primer equipo a los jugadores más jóvenes, excluir del pago de cuota social a los jugadores del primer equipo, entrega de indumentaria y un régimen de entrenamiento semanal. Pese a las múltiples solicitudes del grupo de Arellano, sus requerimientos e ideas fueron desechadas por la dirigencia, lo cual les llevó a romper definitivamente con Magallanes. Y en un ya icónico mito fundacional, reunidos en el viejo bar Quitapenas de calle Sañartu en Independencia, deciden fundar su propio club. El resto de la historia también es más o menos conocida. Los jóvenes bautizan a su club con el nombre del guerrero mapuche, Colo-Colo, y tras varias reuniones dan vida oficialmente a la institución el 19 de abril de 1925 en el estadio El Llano de San Miguel. Cantemos todos de Arica Magallanes, por Colo-Colo, ejemplo de valor, por su hidalguía no hay nadie que enlogar.
porque defiende con gloria el tricolor. Es Colo Colo como el gran araucano, que va a la lucha jamás sin descansar, porque el recuerdo de David Arellano siempre lo guía por la senda triunfal. Colo Colo, Colo Colo, el equipo que ha sabido ser campeón, y en las líneas deportivas pone siempre su chileno corazón. Colo Colo, Colo Colo, representa nuestra raza sin igual. La fuga masiva de jugadores dejó muy dañado a Magallanes y los ánimos muy caldeados entre ambas partes. No obstante, todos sabían que tarde o temprano viejos y rebeldes se encontrarían en alguna cancha donde podrían limar asperezas. Ese momento llegó 4 meses después de la escisión, precisamente el 19 de julio de 1925, en el contexto de la Liga Metropolitana. Según las crónicas de la época, el partido que se llevó a cabo en los campos de Sport de Ñuñoa despertó gran morbo en el ambiente futbolístico, el cual fue correspondido con una pelea a puños en la cancha. A partir de entonces, ambas escuadras se juramentaron no jugar más partidos entre sí. En cuanto al resultado, este fue favorable para los colocolinos por 2-0, con una anotación de Luis Contreras y otra de David Arellano. Lo importante de este primer encuentro es que dejaría en evidencia que las diferencias no se reducían solo a 2 maneras de entender el manejo de un club, sino que 2 maneras diferentes de entender el fútbol propiamente tal, el cual daría pie a una rivalidad que incluía la competencia deportiva. Este himno nació como eco blanco del ovejero que va buscando con su canto brindar la esperanza y la fe, y en la lucha leal enseñar a triunfar. Celeste y blanco al norte seguirán con pinceladas que vienen del rincón donde la tierra muere dulcemente en 1000 girones de patria y corazón. Magallanes, Magallanes, manotico de claveles, en el mundo no hay pinceles para pintar tus colores. Magallanes, Magallanes, tú que juegas con amor, cuando sales a la cancha se nos estremece hasta el corazón. Magallanes, Magallanes, manotico de claveles, en el mundo no hay pinceles para pintar tus colores. Magallanes, Magallanes, tú que juegas con amor, cuando sales a la cancha se nos estremece hasta el corazón. En 1933, ambas instituciones formaron parte de los clubes fundadores del campeonato profesional. La primera vez que se vieron las caras en aquellas lides permitió a los magallánicos desquitarse superando los salvos por 3-1. Esto no bastó para calmar las aguas y el antagonismo siguió su curso. En 1934, colocolinos y magallánicos, asusados por la prensa deportiva, decidieron disputar un partido de abuenamiento, el cual incluía la firma de un pacto de reconciliación, que entre otras cosas les permitiría volver a jugar amistosos. Este esperado duelo se llevó a cabo en el viejo estadio de Ñuñoa, ante más de 15.000 personas. El resultado fue nuevamente favorable para los albicelestes, quienes humillaron por 3-0 a sus hijos rebeldes. Una nueva razón para alimentar la enemistad ocurrió a fines de ese mismo año. En una definición de infarto, los magallánicos obtuvieron su segundo título profesional, nada más ni nada menos que ante Colo Colo. ¡Atención, barra! ¡Terminal!
es sabido, la academia y su fútbol aguerrido fue hegemónico en la década de los 30. En esa época obtuvo los títulos del 33, 34 y 35, convirtiéndose en el primer tricampeón del fútbol chileno. Y también el de 1938, que por lo demás es el último título que ha registrado en primera división. Sin embargo, los salvos y su fútbol científico no dejaría de pisarle los talones a los carabeleros. Así, en 1937, lograrían su primer título desplazando a la academia al segundo lugar. La balanza en cuanto a logros futbolísticos se inclinó a favor de los salvos recién en 1947, cuando estos obtuvieron su quinta estrella. Si bien padre e hijo continúan alimentando su archirrivalidad durante la década de los 50, en esa época lentamente comienzan a tomar rumbos dispares. Tu prestigio, pujando en toda parte, con guerra y con tesón, Colo, es el grito de pinchar, es aliento de lavar. A partir de la década de los 60, el clásico entre Magallanes y Colo-Colo comenzaría a perder fuerza. Por una parte, porque el club albiceleste bajaría por primera vez en su historia a segunda división, la temporada de 1960 y 1961. Y por otra, porque esta sería la época dorada del famoso Ballet Azul, equipo estelar de la Universidad de Chile, que acrecentaría la rivalidad iniciada con los salvos en la década anterior. Desde aquella época, de casi completo dominio de la U, hasta mediados de los 70, los clásicos entre Magallanes y Colo-Colo continuarían generando expectación, pero lamentablemente con cada vez menos entusiasmo entre los hinchas locales. Las errantes campañas de la academia, las malas decisiones de sus dirigentes y las crisis económicas permanentes ya no les permitía competir de igual a igual con Colo-Colo. El extravío en el que se encontraban los albicelestes les llevaría a perder nuevamente la categoría en 1975. Sin embargo, esta vez tardarían 4 años en retornar a primera. Mientras que Colo-Colo en la década de los 80 cosecharía 4 títulos, el caminar de Magallanes seguiría siendo errático. Después de mucho tiempo, lograrían competir en el torneo local, gracias a una camada de talentosos jugadores que fueron apodados los Comandos. Este destacado equipo clasificaría al club por primera vez en su historia a la Copa Libertadores, en 1985, donde tuvieron un digno desempeño. No obstante, en un giro dramático, la academia perdería la categoría el año siguiente. Desde aquel momento vendría la época más oscura de los albicelestes. La institución sufriría económicamente y alternaría a su localía en diferentes estadios de la capital. Las consecuencias llegarían en 1994, año en el que bajan a tercera división. Luego de una temporada, los carabeleros se reponen y suben a segunda. Ahí se mantienen por 10 años, pero como si no fuera suficiente, entre 2007 y 2010, Magallanes vuelve a tercera. En el año 2022, el calvario del Manojito de Claveles llegaría a su fin. De la mano del técnico Nicolás Núñez, lograría titularse campeón de Primera B y conseguir el anhelado retorno a Primera. Pero habría más. Los carabeleros coronarían la magnífica campaña, obteniendo también una inédita Copa Chile. Como es obvio, luego de 36 años sin verse las caras en el torneo local, el clásico entre Colo-Colo y Magallanes perdió prestigio. En esas décadas, ambos clubes se enfrentaron desafíos muy diferentes. Los albicelestes conocieron el infierno en las categorías del ascenso y perdieron a miles de seguidores. Muchos nietos de magallánicos prefirieron abrazar otros colores. Los colocolinos, por su parte, alcanzaron la gloria al obtener el máximo galardón continental y más de 3 decenas de títulos nacionales, convirtiéndose así en el club más ganador y popular del país. La mayoría de los hinchas salvos mira con simpatía a Magallanes. No obstante, los carabeleros, fieles al orgullo que les brinda su rica historia, no se sienten cómodos con este paradójico paternalismo. Todo indica que estos han vuelto para recuperar el tiempo perdido y por sobre todo para recuperar su sitial. Buena llegada de Magallanes, Frank Sarancibia, muy bien Morón ante el cabezazo del Renca Valenzuela. Otra vista de la misma acción, vuela.